A mediados de 2000 Queens, en un tranquilo barrio de Salvador, uno de esos donde el sol aprieta con fuerza en verano y el enorme aceite de palma impregna las calles, vivía doña Amelia. Era una mujer que llevaba sobre sus hombros el peso de toda una vida de sacrificios, pero con una sonrisa que insistía en brillar incluso con los ojos cansados. Tenía una rutina que se dibujaba con aguja y hilo, cosía, lavaba y planchaba ropa para el exterior en una danza diaria entre telas y sudor, todo para asegurarse de ganarse el pan de cada día y, lo más importante, para darle lo mejor a su hija, Carla. Amelia no se quejaba, ni siquiera se quejaba de lo dura que era la vida. Al fin y al cabo, para ella, ver a Carla sana era la mayor recompensa. A pesar de toda su dedicación, la vida de Amelia en su propia casa era un nudo en la garganta. Carla, a quien lo había dado todo, y Sandro, su yerno, que parecía llevar un cinismo innato en el alma, la trataban como una molestia, un peso muerto. Las humillaciones eran diarias, pronunciadas en susurros que desgarraban el alma o en gritos que resonaban en las paredes. Era una tortura silenciosa pero constante que solo se aliviaba con los fuertes abrazos de Samuel, su nieto. Samuel era el rayo de sol en los días nublados de Amelia, el único que la veía con respeto y cariño, y por él, solo por él, insistía en quedarse, resistiendo la avalancha de desprecio que la envolvía, hasta que un día la cuerda se tensó demasiado. Carla, con su voz agria como un limón, y Sandro, con esa mirada de desprecio que Amelia ya se sabía de memoria, la echaron. Así, sin más. Ya no va a funcionar, mamá. Eres una carga, solo estorbas, espetó Carla, como si tirara basura a la calle. A Amelia se le encogió el corazón. El alma le dolía más que cualquier puntada que hubiera dado en una prenda mal cosida. Miró la puerta, la vida que había construido y que ahora la echaba, sin ningún sitio a donde ir, sin un céntimo en el bolsillo. O al menos eso creían, con la bolsa de tela desgastada en las manos y su dignidad destrozada. Amelia caminaba sin rumbo, sintiendo el sol de Salvador quemándole la piel y las lágrimas corriendo por su rostro sin parar. El mundo parecía haberse encogido y ella, una mujer menuda, parecía aún más pequeña ante tanto dolor. Fue entonces cuando una voz suave, un abrazo inesperado, la sacó de su trance. Era doña Dalva, su vecina de toda la vida, una mujer que parecía tener el don de leer en el alma de las personas, con una sonrisa que desarmaba cualquier tristeza. Dalva la recibió, ofreciéndole un plato de comida y un rincón para descansar, sin hacer preguntas, solo con una amabilidad que Amelia no había sentido en años. Sentada en el sencillo porche de Dalva, con la brisa de la tarde aliviando un poco el calor, Amelia se sinceró. Lo contó todo, el dolor de la expulsión, el abandono de su hija, la soledad que sentía, y fue en ese momento, bajo la mirada atenta y compasiva de Dalva, que reveló un secreto que había guardado bajo llave a lo largo de las décadas. Con cada prenda que cosía, con cada centavo que ahorraba, había amasado una pequeña fortuna, una herencia que su padre, un hombre visionario que le enseñó a valorar cada moneda, le había dejado, y que ella multiplicó con la sabiduría de quien conoce el valor del sudor. $2 millones ocultos a la mirada codiciosa de Carla, porque en el fondo Amelia conocía el carácter de su hija. La voz de Amelia fue un rayo de esperanza. Este dinero no es para quienes me desprecian, Dalva, dijo con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Y allí, sintiendo la sincera gratitud en los ojos de su vecina, Amelia tomó una decisión que lo cambiaría todo. En reconocimiento al trato digno y la genuina bienvenida, hizo una generosa donación a Dalva, una cantidad que garantizaría la tranquilidad de su amiga durante muchos, muchos años. Ese dinero, que antes había sido una especie de refugio silencioso, se transformó ahora en una herramienta de justicia y cariño, demostrando que el verdadero valor no reside en lo que se tiene, sino en lo que se hace con lo que se tiene, con el corazón más ligero y el alma renovada. Doña Amelia tomó una decisión que parecía impensable hacía apenas unas horas: mudarse a una residencia de ancianos.
No fue una huida, sino una elección consciente, un camino hacia la paz que tanto anhelaba. Encontró un lugar llamado Recanto da Felicidade, una antigua mansión con un jardín florido donde los aromas de jazmín y café recién hecho se mezclaban en el aire. Allí, Amelia sintió una bienvenida que no había recibido en mucho tiempo al darse cuenta de que por fin estaba en un entorno donde sería valorada, donde sus años y sus historias serían respetados, no despreciados. La generosidad de Amelia no se limitó a Dalva. En un acto de pura gratitud y empatía, hizo otra importante donación a Recanto da Felicidade. No era una cantidad cualquiera, era una cantidad que garantizaría mejoras estructurales, la contratación de más cuidadores y, sobre todo, dignidad y comodidad para todos los demás residentes. Vio en los ojos de los ancianos la misma soledad que ella sintió una vez y la misma esperanza que ahora la impulsaba. Fue como si cada dólar donado se convirtiera en una sonrisa, una brisa fresca en un día caluroso, un cálido abrazo. Pero Amelia no olvidó a Samuel, su nieto, con su mirada brillante y su cariño sincero. Era el único vínculo que aún la unía a su doloroso pasado. Lo invitó a una conversación franca, sentados en un banco del jardín de la casa, a la sombra de un viejo mengo. Con voz suave pero firme, le reveló la existencia de su fortuna y le confió a Samuel gran parte de su dinero, explicándole que sería suya cuando cumpliera 18 años. Más que la herencia material, Amelia le enseñó una lección de vida que valía más que cualquier cantidad, la importancia del respeto y la certeza de que el dinero nunca debe ser más importante que las personas, el destino o quizás los chismes del barrio hicieron que la noticia de las donaciones de doña Amelia llegara a oídos de Carla. Como un rayo caído del cielo, la información la impactó con fuerza. ¿Qué? ¿Su madre tenía dinero? ¿Y nunca la ayudó? La indignación de Carla era palpable, mezclada con una furia y una sensación de traición que la cegaban. Apenas podía creer que la vieja inútil, como solía llamarla, guardara semejante secreto. La conmoción y un arrepentimiento tardío comenzaron a aflorar, pero eran sentimientos disfrazados por la ira y la codicia que siempre la habían acompañado. Carla, sin pensarlo dos veces, fue a la residencia de ancianos. La escena era casi cómica. Ella, que siempre había evitado a su madre, ahora invadía el nuevo santuario de doña Amelia con furia contenida, con los ojos centelleantes y la voz entrecortada por la incredulidad y la codicia. «Mamá, ¿cómo pudiste? $2 millones. Y nunca me dijiste nada, nunca me ayudaste», gritó como si su madre le debiera algo. Era una mezcla de acusación y desesperación, un intento desesperado por revertir lo que, para ella, era una injusticia absurda. Amelia, en cambio, se mantenía tranquila, como una roca inquebrantable ante la tormenta. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con una claridad impresionante. Miró a su hija, no con ira, sino con profunda tristeza. «El verdadero valor de la familia no está en el dinero, Carla. Está en el respeto, en el cariño, en la presencia», dijo Amelia con voz firme, pero llena de la sabiduría que la vida le había enseñado. Explicó con una calma que irritó aún más a su hija que Carla había perdido el derecho a todo cuando eligió el desprecio y la humillación. Mientras Carla intentaba en vano discutir y reclamar lo que creía que le pertenecía por derecho, Samuel, que estaba con su abuela, se acercó. El niño, ya mayor y con mayor comprensión de la situación, tomó la mano de Amelia. Fue un gesto sencillo, pero cargado de un inmenso significado, un vínculo de amor y respeto que contrastaba brutalmente con la furia y la codicia de Carla. En ese momento, doña Amelia reiteró con una mirada cariñosa a su nieto que el dinero estaba a su nombre, para que aprendiera la diferencia entre la riqueza material y la riqueza de carácter. La noticia de las donaciones de Amelia y la escena en la residencia de ancianos se difundió rápidamente, no solo por el barrio, sino también por internet, a través del foro donde se comparte esta historia. La historia de doña Amelia se convirtió en un ejemplo de resiliencia y de cómo el verdadero valor de las personas no reside en su estatus social o económico, sino en cómo tratan a los demás.
Para Carla, la humillación pública y el remordimiento fueron una pesada carga. Vio a su madre, a quien antes consideraba una carga, convertirse en una figura de admiración, mientras que ella, la hija que debería haber sido su pilar, era vista con desprecio. Doña Amelia, a su vez, encontró la paz que tanto merecía en la residencia de ancianos. Sus días estaban llenos de animadas conversaciones en el jardín, juegos de cartas con nuevos amigos y lecturas de libros que nunca antes había tenido tiempo de disfrutar. Todos la respetaban y valoraban. Prueba viviente de que la vida tiene sus altibajos y que la verdadera riqueza no reside en lo que se acumula, sino en el amor y la dignidad que se construyen y comparten. Su presencia allí era un recordatorio diario de que cada persona tiene una historia y un valor intrínseco, independientemente de la adversidad. La relación con Samuel se fortaleció aún más. La visitaba regularmente en el recanto da Felicidade, infundiendo la energía y la alegría de la juventud a los días de su abuela. Doña Amelia, con la sabiduría de sus años, le enseñó la lección más valiosa de todas. El mayor legado que una persona puede dejar no es el dinero, sino la forma en que trata a sus seres queridos, la importancia de la empatía y la generosidad. Samuel, con su mirada curiosa y atenta, absorbió cada palabra, cada consejo, forjando su carácter con las enseñanzas de una mujer que aprendió el valor de la vida basada en la resiliencia. Para Carla, la vida se convirtió en una etapa de arrepentimiento. Vio a su madre, antes despreciada, ser elogiada y admirada, mientras ella misma cargaba con el peso de la vergüenza y la culpa. El silencio de la casa parecía amplificar el eco de sus propias palabras duras. Poco a poco se dio cuenta, demasiado tarde, del inmensurable valor que había perdido, no el dinero, sino el amor, el cariño y la presencia de una madre que se había sacrificado por ella. El arrepentimiento era un nudo en la garganta, una herida abierta que no sanaría, por mucho tiempo que pasara. La historia de Doña Amelia se convirtió en un referente para muchos, un relato inspirador que resonó en las discusiones del foro, demostrando que la vida tiene sus propias enseñanzas. La moraleja era clara: despreciar a los demás, tratar con desdén a quienes nos aman y se dedican a nosotros puede llevarnos a perder lo más valioso. Respeto, dignidad y cariño valen más que cualquier fortuna, cualquier millón. La vida, con sus giros y vueltas, siempre nos recuerda que las acciones tienen consecuencias y que la empatía es la moneda más valiosa. Lo cierto es que Doña Amelia, aquella fría mañana en que fue expulsada, no sintió rabia. Sintió un dolor que pareció desgarrarle el alma, pero un dolor que, irónicamente, la liberó. Fue como si los lazos de un pasado humillantes se hubieran cortado a la fuerza, abriendo el camino a un futuro que jamás imaginó. Ese día, la brisa marina de Salvador, que sentía desde lejos, pareció susurrarle sobre un nuevo comienzo, sobre la posibilidad de florecer, de prosperar, incluso después de tanta tormenta. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Recordaba vívidamente la sensación de cruzar la puerta del recanto da Felicidade por primera vez. Fue una mezcla de alivio y sorpresa. El olor de un pastel en el horno, la risa agradable de una señora jugando al dominó, el canto de un pájaro en el jardín. Pequeños detalles que, para ella, significaban mucho. Significaban hogar, bienvenida, vida. Ese lugar era un refugio, un lugar seguro donde no tenía que fingir. Donde podía ser quien realmente era, una mujer fuerte y resiliente con muchas historias que contar. Allí, en Recanto, conoció a Doña Aurora, una exprofesora de literatura de cabello blanco como la nieve y una sonrisa que iluminaba la sala. Aurora tenía un agudo sentido del humor y pasión por la poesía. Ambas pasaron horas conversando, compartiendo recuerdos y sueños. Amelia, que antes se sentía invisible, descubrió en Aurora un alma gemela, alguien que la escuchaba atentamente y la hacía sentir valorada. Algo que ni siquiera su propia hija podía ofrecerle. Fueron estos pequeños encuentros, estas nuevas conexiones, lo que llenó los días de Doña Amelia. Empezó a participar en las tareas del hogar, ayudando en el jardín, organizando los libros de la biblioteca e incluso enseñando técnicas de costura a los residentes.
más jóvenes de corazón. Cada gesto de cariño y reconocimiento que recibía era un bálsamo para su alma, sanando las heridas de un pasado de desprecio. Ese día de expulsión, que parecía el final, fue en realidad el comienzo de una nueva y más feliz travesía. Carla, por otro lado, vivía sumida en el remordimiento. La noticia de la nueva vida de su madre le llegó, no por chismes, sino por las redes sociales, donde la historia de Doña Amelia se convirtió en un viral inspirador. Cada publicación, cada comentario que alababa la fortaleza de su madre era una puñalada en el pecho para Carla, que veía cómo su propia imagen se deterioraba al mismo ritmo que la de Amelia florecía. Intentó justificarse, pero sus palabras parecían vacías, sin eco. El dinero de su madre ya no importaba. Lo que importaba era el abismo que se había abierto entre ellas, un abismo de desprecio y arrepentimiento. Sandro, el yerno, con su cinismo habitual, intentó convencer a Carla de que intentara revertir la situación, de que hablara con Amelia. Pero Carla sabía que no había más palabras. La firmeza de su madre, el brillo en sus ojos al hablar de Samuel y la residencia de ancianos, dejaban claro que Amelia ya no era la mujer humillada que conocían. Había cambiado, y este cambio era un espejo que reflejaba su propia mezquindad y avaricia, mostrando lo pequeños que se habían vuelto ante el gran espíritu de Doña Amelia. Pasaron los meses, y Doña Amelia seguía viviendo su nueva vida, plena y feliz. Seguía pensando en Carla, sí, con un toque de tristeza, pero sin rencor. Su atención estaba puesta en el presente, en sus nuevas amistades, en la sonrisa de Samuel, quien crecía aprendiendo el valor del respeto y el amor incondicional. Ese día de expulsión, que pudo haber sido el final, fue en realidad el catalizador de un cambio radical en su vida. Un renacimiento que la llevó a descubrir una fuerza interior que ni siquiera sabía que tenía. La moraleja de esta historia es tan clara como el agua del mar de Salvador. La vida, con su peculiar sabiduría, enseña que despreciar a los demás es un camino sin retorno, una elección que lleva a la pérdida de lo más valioso, el respeto. La empatía y el amor verdadero son las mayores riquezas, aquellas que el tiempo no puede borrar ni el dinero puede comprar. Doña Amelia, la mujer que fue expulsada de su hogar, se convirtió en un símbolo de superación, demostrando que la dignidad y el cariño siempre valen mucho más que cualquier fortuna. Samuel, ya un joven con la mirada brillante de su abuela, visitaba a Doña Amelia en casa siempre que podía, llevándole flores del jardín y las últimas noticias de su día. Escuchaba atentamente las historias de Doña Amelia sobre cómo superó las dificultades, comprendiendo que el verdadero legado que le dejó fue la capacidad de discernir lo que realmente importa en la vida. El respeto incondicional por las personas y la certeza de que la generosidad es la moneda más valiosa. Sabía que el dinero, por muy considerable que fuera, era solo un medio para el bien y no un bien en sí mismo. Y así, Doña Amelia, la mujer que una vez fue humillada y expulsada, encontró la paz. Se convirtió en la prueba viviente de que la resiliencia y la dignidad pueden florecer incluso en las tierras más áridas. Carla, a su vez, se quedó con la dura lección del arrepentimiento, una pesada carga que la perseguiría. De hecho, la vida les enseñó a ambas, para Amelia, que la fuerza interior es inquebrantable, para Carla, que el desprecio puede costar lo más preciado.